De aquí en adelante, en este nuevo ciclo, un examen cada Shabbat. Pues es escuela, en las escuelas hacen exámenes. Ay, no, cada semana. Cada bimestre. De vez en cuando un examen examen sorpresa, sí. Les he platicado la técnica. Tuve un maestro que cuando nos iba a poner examen, escogía, hacía diferentes temas, los escribía en papelitos y luego los hacía bolita y ya se los ponía aquí así y los empezaba a mover. Y luego ya nos pasaba a los alumnos uno por uno y ya nos decía, a ver hermano, saque un papelito. Entonces ya sacabas el papelito, ¿qué le tocó? No, pues tal tema. Muy bien. Y nos hacía 3 preguntas nada más de ese tema que nos tocaba. Yo creo que fueron de los exámenes más difíciles que me tocó hacer. Muy complicados, pero bueno. Cada quien, ¿verdad?, tenía su técnica. Tuve otro maestro que él nos hacía exámenes como hasta de 50 o 60 preguntas, los exámenes. Y todos eran de esas de respuesta breve. Y luego, aparte, hermano, tenías que escribir la respuesta exactamente igual como estaba en el libro. Si cambiabas una palabra, te la tachaba. Y decía, así no dice el libro. Pero hermano, ¿es lo mismo? No, así no dice el libro, tacho. Entonces, había unos maestros muy, muy exigentes. Pero así pasa. Aquí no somos tan exigentes ni tan drásticos. Pero sí hacemos exámenes sorpresa. Hoy vamos a hacer un cuestionario, hermanos, sobre Yom Kippur. La semana pasada hicimos sobre Yom Teruah. Y hoy, pues previo al Kippur, vamos a hacer Ahí van circulando. ¿Sí faltan más? Igual que la semana pasada, pueden trabajar en equipo, en parejas o en grupos de 3 si quieren. Sirve que ven ahí quién es el que sabe más. ¿Quién te conviene? No van a decir como una hermana la semana pasada que dijo, no hombre, me acerqué con no sé quién y ni sabía nada. No voy a decir quién, nada más así. Entonces fíjense bien a quién eligen de compañero, compañera. ¿Dónde están los eruditos? Los boletines están circulando también. Pásenlos. Ahí van circulando boletines y van circulando los cuestionarios. Ahí van más boletines. El boletín trae la parashá Hasinu, que es la número 53. Hasinu, porque para la otra semana no va a haber parashá, porque va a ser Sukkot. Entonces, en la semana de Sukkot sí estudiamos la parashá Besot HaBerajá, pero pues la vemos, como ya dijimos, en el último día. Entonces esta semana vemos Hasinu y para la otra va a ser semana de Sukkot. Bueno, si ya tienen el cuestionario pueden empezar. Bueno, entonces vamos a empezar ya a revisar las respuestas. Ya tenemos, según la Torá, con 2 testigos es suficiente y tenemos 3 que ya terminaron, que testifican que ya fue suficiente el tiempo. Bueno, vamos a empezar.
Pregunta número 1 y la más fácil, ¿quién la quiere contestar? Sergio, adelante Sergio. Dice, ¿qué significa Yom Kippur? Pues Yom no está todavía, y Kippur pues puede interpretarse como expiación, pero Muy bien, Kippur viene de capará, ¿verdad? La palabra hebrea capará, que es como cubrir, que es expiar, ¿sí? Entonces, normalmente se traduce como perdón, pero en sí el significado no es perdón, ¿verdad? Es más como expiar, cubrir una falta. Ese es el significado de Yom Kippur. Entonces, literalmente, día de la expiación. Día de la expiación, así. Número 2. A ver, ¿quién por allá? ¿Alguien? La 2, está facilita. A ver aquí, número 2. ¿Qué día se celebra Yom Kippur? Hasta se pelean por contestar a eso. El día 10 de séptimo mes. Tisri. Día décimo del mes. El día 10º del mes séptimo. Muy bien. Día 10 del mes séptimo o 10 de Tisri. O sea, hay personas que no les gusta utilizar los nombres de los meses, que porque son paganos, que esto y que aquello, pero bueno, pues así se llaman, ¿verdad? O sea, es el calendario, así se llaman hoy los nombres modernos, mes de Tisri. Día 10 de Tisri. Muy bien. Número 3. ¿En qué parte de la Biblia se ordena la celebración de Yom Kippur? Muy bien, ¿en qué parte, hermanos, dónde encontramos la orden de que se debe celebrar Yom Kippur? Levítico 23, 24. No, 26 al 32. A ver, ya hay desacuerdos. 26 al 32. del 23 al 32. Yo encontré el 26. 23, 23. A ver, hay que ir a... Del 27 al 32. Eso es la 26. interventora. El capítulo es Yo 23. le puse Levítico 23. Vaikra Versículos 23. del 26 al 32. ¿Cómo dice el 26? Vamos a ver. Yahweh le habló a Moshe diciendo, mira, el día 10 de este séptimo mes es el Yom Kippur, Ahí está. Entonces, a partir del 26 al 32. al 32, muy Porque el bien. 33 ya habla de escudo. Muy bien, entonces Vaikra 23, 26 al 32. Ahí está. Número 4. Belita. Tres mandamientos. Puede haber más, ¿verdad? Pero por lo menos 3 mandamientos que se deben de cumplir en Yom Kippur. A ver, uno aquí. Santa Convocación, Ese es uno. presentar ofrendas, ayuno, Presentar no ofrendas. hacer No realizar ningún trabajo. ¿Ok? Muy Eso ya es- del espíritu. se guarda como Shabbat. Hacer ayuno. Lo de hacer ayuno, es una interpretación, ¿verdad? O sea, porque literalmente la escritura dice, afligiréis vuestras almas. A ese día afligiréis vuestras almas. Eso ha sido interpretado por los rabinos como realizar ayuno. Entonces, afligir el alma, o sea, es como le niegas el alimento al cuerpo y es una manera como en que el alma, no es que se aflija, sino más bien, pues el alma como que está más libre, más concentrada. La israelita nazarena traduce, practicarán la negación propia, como que de tus deseos, ¿no? De comer. Sí, sí, ahí depende, ¿verdad? También las traducciones. Dice ayunar. Practicarán. Sí, hay versiones que pues ya lo traducen así porque pues ya
ha sido la interpretación, ¿verdad? Por siglos, entonces ya traducen como día de ayuno. Muy bien, entonces ya mencionaron más de 3 mandamientos. Número 5. ¿Con qué otro nombre se le conoce en el judaísmo a la fiesta de Yom Kippur? Bueno, así como Terúa se conoce con diferentes nombres, Yom Kippur también. Hay otros nombres que se le asignan a este día. Día de expiación, Día del perdón, día de expiación. de afligir el alma. De expiaciones, el título que le pusimos acá es en plural, ¿verdad? Expiaciones. Pero ¿qué otro nombre en el judaísmo se le asigna? De juicio también. El día del juicio es Yom Teruah, que comienza el juicio. Digamos que va por ahí un nombre relacionado. Sentencia. Se le conoce con el nombre del día del cierre de las puertas, o el día que las puertas se cierran. No recuerdo la palabra hebrea para eso, pero es el día que las puertas se cierran. Algo así. Neilá, por ahí va. Pero el significado es el día que se cierran las puertas. También se conoce como el día de cara a cara. Cara a cara. Cara a cara, como el día de estar cara a Frente cara. a frente. O frente a frente. ¿Verdad? Sí, cara a cara. Sí, en español. Sí, es en español. Sí, porque es como el día de que vas a estar ahí frente a frente, ¿verdad? Con el juez. Así se conoce también. O sea, no hay tantos nombres así para este día, pero sí hay varios por ahí en el judaísmo. Número 6. ¿Qué clase de pecados son expiados en Yom Kippur? Se expian los pecados sin intención hechos contra el Eterno directamente. Muy bien. Entonces, los pecados, porque hay distintas clasificaciones de pecados. Recuerden que esta palabrita de pecado, dice la Escritura, el pecado es transgresión de la Torá. Entonces, en la Torá tenemos diferentes clases de mandamientos. Hay mandamientos grandes y pequeños, según nuestro maestro Yeshua. Entonces, debe haber pecados grandes y también pecados pequeños. Hay pecados de muerte, hay pecados que no son de muerte. De acuerdo a las leyes dadas en Baikra, pues según el pecado que se cometiera, iba también a ser el proceso para encontrar el perdón, las ofrendas que se tenían que presentar, etcétera. Entonces, dentro de esas clasificaciones de pecados, acá la pregunta dice, ¿cuáles o qué clase de pecados eran expiados en Yom Kippur? Nos dice nuestra hermana Leida, los pecados no intencionales Contra el Eterno. contra el Eterno, ¿sí? Contra el Eterno, no contra el prójimo. O sea, en Yom Kippur no se perdonan los pecados cometidos contra el prójimo. Si tú has cometido una falta contra tu prójimo, tienes que llevar a cabo el proceso de perdón que ordena la Torá. O sea, no es como que, no, pues me espero al Yom Kippur, al fin que ya viene el día del perdón y ahí ya, todos mis pecados son perdonados. No funciona así. El Yom Kippur es solamente para perdonar los pecados cometidos directamente contra el Eterno, y eso siempre y cuando los hayas cometido en ignorancia, ¿sí? No intencionalmente. Porque también si pecas contra el Eterno de manera intencional, ahí también hay que seguir un proceso. Tienes que pasar por tu proceso de perdón
y eso no tiene que ver con el Yom Kippur. Entonces, visto así, pues puede parecer como, entonces Yom Kippur no es tan, vaya, no me beneficio tanto el Yom Kippur, podría alguien pensar, ¿verdad? Lo que pasa es que la Torah provee recursos para todo. Entonces tenemos los recursos para ser perdonados de todo tipo de faltas en la Torah, menos por los pecados de muerte. Eso ya es otra historia. Los pecados karet, menos los pecados karet, no son expiados en Yom Kippur, para nada. Entonces, ¿quedó claro ese punto? Entonces, solamente pecados no intencionales y cometidos en contra del Eterno. Vamos a ejemplos. Denme algún ejemplo de un pecado así. A ver, Sergio. Por ejemplo, alguien que no intencional, pues en aquellos tiempos no apenas estaban cumpliendo las leyes, ¿verdad? Entonces a lo mejor, por ejemplo, podían, no sé, faltar al Shabbat, para ver cómo se conocían bien, faltar alguna de las leyes del Shabbat. Pues sí, por ejemplo, digamos que alguien que no conoce, o sea, que no conoce la Torah, y por no conocer la Torah falte alguno de los mandamientos de la Torah, como es guardar el Shabbat. No sabía, bueno, no sabía, está bien, no es intencional. Es que yo creo que hay un pequeño, hay un pequeño problema con el Yom Kippur, es que si el Yom Kippur es para la expresión de pecados menores, por así decirlo, ante el Eterno, pero si el pueblo conoce de antemano la ley, o sea, la Torah, es como que bueno, o para mí se me hace algo raro, como que de los pecados que yo pienso de que puede cometer contra el Eterno, pues son pecados fuertes. Pero si son gente que no es del pueblo, si no es parte del pueblo, bueno, se entiende y se enseña ya después. Pero cuando uno ya está pues instruido, todavía no creo que sea el mismo proceso, porque también la Torah te establece los procedimientos aparte. Por ejemplo, si hablamos de los 10 mandamientos, y si vemos específicamente el mandamiento que habla sobre la idolatría, o sea, el asunto de la idolatría es como que muy amplio. Entonces puede ser que alguien que conozca la Torah, conoce los mandamientos, pero de pronto pueda estar cometiendo alguna clase de idolatría sin darse cuenta. Puede darse el caso. Si así fuera, entonces ese pecado caería dentro de los pecados no intencionales que se expían en Yom Kippur. Si la persona está realmente en ignorancia de que está cometiendo pecado de idolatría, o sea que pasó la línea, ¿no? Pues eso puede pasar. O hay mandamientos como el que dice: no tomarás el nombre del Eterno tu Elohim a la ligera, porque el Eterno tu Elohim no tendrá por inocente a quien tome su nombre a la ligera. Este es un mandamiento que requiere interpretación. No es realmente tan claro. Algunos lo interpretan de una manera, otros lo interpretan de otra. Y si hay personas que solamente han escuchado, qué sé yo, una forma de interpretación y creen estarlo observando bien, probablemente van a incurrir en pecados por ignorancia de ese mandamiento. Hay quienes lo toman literal y lo aplican solamente al nombre, ¿sí? No jurar. Entonces, hemos aprendido que el nombre significa mucho más que solamente el aspecto literal. Pero si no lo sabes, si no lo entiendes, pues muy probablemente podamos cometer pecados contra ese mandamiento, pero en ignorancia, pecados no intencionales. Entonces, esos también entrarían dentro del grupo o dentro de la categoría de los pecados que se perdonan en Yom Kippur. O
todos los pecados no intencionales cometidos directamente contra el Eterno. Muy bien. Número 7, ¿verdad? Sí, sí, sí. A ver, ¿quién la lee? ¿Es el Yom Kippur un día de perdón nacional o perdón individual? ¿Qué es, hermanos? El Yom Kippur, ¿día de perdón nacional o perdón individual? Ambas. Yo también diría que ambas. Sí es nacional, pero sí infiel. También, que también va a ser individual. Sí, o sea, no porque es nacional ya todos perdonados. enfoque O es sea, tienes nacional. que, claro. El enfoque es nacional. ¿Cuántos estuvieron en la transmisión de ayer, de anoche? Sí. Yo. Porque hablamos de eso. Pensé que había quedado claro, ¿verdad? Que es nacional. A la nación. El Yom Kippur es un día de expiación nacional. Entonces, ¿se acuerdan cuál fue la temática ayer? Que decíamos que si era correcto poner los signos de admiración o signos de interrogación. Y sí decíamos que de las dos maneras, pero explicamos la diferencia y decíamos que eso se relacionaba directamente con Yom Kippur, porque el Yom Kippur es un día de expiación nacional. Entonces, mientras haya un israelita no perdonado, entonces no podemos alcanzar el perdón nacional. Puede ser que tú estés seguro o que te sientas seguro de tu perdón o de tu expiación, pero si vamos a las Escrituras nos vamos a encontrar con que el desenlace final tiene mucho que ver con que se tienen que completar el número de los que han de ser salvados, y eso nos habla de una redención nacional. Entonces nadie se va a adelantar, realmente todos vamos a ser redimidos juntos, a la misma vez como pueblo, y el Yom Kippur representa eso, es un día de perdón nacional. De hecho, hemos comentado que en el día del Kippur todo el pueblo de Israel tenía que acudir al llamado y todo el pueblo de Israel tenía que estar en los atrios del templo. Hemos tocado ese tema y hemos dicho que ahí ocurría algo milagroso, porque realmente, hablando así de dimensiones físicas, pues todos los israelitas no cabían en los patios del templo. Y mire que el templo era grande, los patios del templo eran como un estadio de hoy, pero pues como quiera, no cabían ahí 3 millones de personas. Apegándonos a las leyes de la física. Pero el Yom Kippur, que es el más sagrado de todos los días, pues también se viste de un ámbito místico, muy espiritual, en donde ahí las leyes de la física pues ya no se respetan. Y entonces todo el pueblo de Israel se reunía y todos cabían ahí en los patios del templo. Ahí estaban todos, esperando el veredicto, esperando la sentencia. Y siempre que nos imaginamos este cuadro, pues era algo maravilloso, ¿no? El sumo sacerdote entrando a hacer su servicio, su ministerio, y todos los israelitas allí, la mayor parte del tiempo postrados, esperando el veredicto final. Cuando el sumo sacerdote finalmente salía para dar el veredicto, lo primero que hacía era la proclamación del nombre del Eterno. Recordemos que solamente en Yom Kippur, solamente una vez al año, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo.
Y solamente ese día de Yom Kippur, una vez al año, el sumo sacerdote, solamente él, proclamaba el nombre personal del Eterno. Y cada vez que él proclamaba el nombre sagrado, todo el pueblo se postraba y decían, Baruch Shem Kevod Malchuto, Leolam Vaed. Pues todos ahí reunidos, con una solemnidad tremenda. Entonces, por eso el Kippur es un día de perdón nacional. Porque de esa manera nos sentimos también nosotros obligados a buscar la reconciliación de nuestro hermano con el Eterno. Porque somos tan egoístas que si esto fuera nada más individual, pues entonces diríamos, pues a mí qué, ¿verdad? Yo ya estoy salvadito, ya estoy perdonado, allá aquellos si quieren perder, que se pierdan. Pero por eso el Eterno tiene esto como un perdón nacional. Entonces, aunque tú te sientas bien y te sientas en paz y que estás haciendo las cosas correctas, tienes que preocuparte por tu hermano y tienes que buscar la redención de tu hermano, porque finalmente todos juntos tenemos que llegar al perdón. De ahí la importancia de que Kippur sea un día de perdón nacional. Número 8. A ver, allá, hermana Feli, ¿dónde está hermana Feli? Hermana Feli, léanos por favor la número 8. ¿Por qué celebramos Yom Kippur si creemos que la muerte de Mashiach fue un sacrificio perfecto, ofrecido solo una vez y para siempre? Muy bien, o sea, de alguna manera puede haber un cierto conflicto ahí, puede haber cierto contraste o controversia de que por un lado el escritor sagrado en la carta a los Hebreos nos diga esto de un sacrificio único, perfecto, ofrecido una sola vez y para siempre, y eso puede de pronto chocar con el hecho de que sigamos celebrando el Yom Kippur y sigamos haciendo confesiones en el Yom Kippur como he hecho lo malo, confieso delante de ti que he robado, he matado, he adulterado, he hecho esto, he hecho aquello. Entonces, ¿cómo? Pues, ¿cómo podemos conciliar una cosa con la otra, no? También eso se tocó ahí en una de las publicaciones que les compartí en la comunidad. ¿Cómo se concilia esto? ¿Por qué lo celebramos? ¿Alguien? Ok, para reconciliarnos. Sí, hermano Lugo. Es algo perpetuo, ¿verdad? Entonces tenemos como un mandamiento perpetuo. Porque el Yetzer Hara no se ha eliminado todavía de nosotros y seguimos pecando. Porque todavía no hemos alcanzado el nivel de perfección, ¿verdad? También. Entonces estas son razones, hermanos, que si alguien les pregunta, oye, ¿por qué sigues tú? ¿Por qué celebras eso? Pues si ya Cristo murió por nosotros y Él nos limpió de todo pecado y que... O sea, hay que tener respuestas, ¿verdad? Entonces, a ver, número 1, ese es un mandamiento perpetuo. No tiene fecha de caducidad. Número 2, ¿ya alcanzaste la perfección? ¿Ya tienes el nivel de perfección que demandan las Escrituras? El mismo Yeshua dijo, ¿verdad?, que debemos de ser perfectos como el Padre que está en los cielos es perfecto. Si ya llegaste a ese nivel de perfección, no, ¿verdad? Pues entonces, a seguir confesando. Ahora, lo acabamos de decir, es un perdón nacional. Mientras haya una sola alma israelita por ahí vagando sin perdón y viviendo todavía en pecado, pues es parte del mismo cuerpo, es parte del mismo pueblo y sus pecados son mis pecados.
Lo dijo el mismo Rab Shaul, ¿no? Si un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. El profeta Daniel, cuando hace aquella oración de confesión, en el libro de Daniel, se fijan cómo Daniel confiesa pecados. ¿Daniel había cometido esos pecados? Habla de unos pecados gravísimos, ¿no? Daniel no los cometió, pero ¿por qué los confiesa él? Y carga con ellos, porque es parte del pueblo, ¿sí? El profeta Isaías, cuando dice, ay de mí, soy hombre muerto, porque siendo un hombre que habito en medio de un pueblo con labios inmundos, entonces Isaías carga también con los pecados del pueblo. Entonces son razones de mucho peso para seguir celebrando Kippur. Y cuando confesamos todos esos pecados en el día de Kippur, pues no quiere decir que yo los he cometido, pero al cometerlos alguien que pertenece a mi pueblo, pues cargo con ellos también. ¿Se entiende? Es como tenemos dichos y refranes, ¿no? En nuestra sabiduría mexicana, que explica eso también. Recordaba uno que dice, o todos coludos o todos rabones, algo así, ¿no? O sea que tenemos que estar todos iguales. O sea, nadie es más que nadie. Otro sabio por ahí dijo que delante de el madero del Mashiach o delante de la cruz de Cristo, el suelo es parejito. Entonces, todos somos iguales. Y o todos estamos limpios o todos estamos sucios. Y hablando de un perdón nacional, pues estamos buscando la perfección como nación, como pueblo, no como individuos. Y eso nos obliga a seguir celebrando el Kippur y a seguir haciendo estas confesiones y seguir procurando el perdón nacional de nuestro pueblo. Número 9. ¿Cómo debemos celebrar el Yom Kippur al no haber templo ni sistema de sacrificios ni Kohen Hagadol? El Kippur, o sea, como lo ordena la Torá, es quizás de todas las santas convocaciones como que la más interesante, ¿no? Por todo lo que implicaba. De hecho, nada más analizar la tarea del sumo sacerdote es, de verdad algo fabuloso, ¿no? Y yo siempre que examino el trabajo del sumo sacerdote en el día Yom Kippur, siempre digo, pues, ese era un superhéroe, y no como los de ahora, ¿no? Que Thor y que el Hulk, no, hombre, Aarón, ese era un héroe de verdad, y una fortaleza, porque imagínense lo fuerte que tenía que ser ese hombre para cumplir con esa tarea ministerial. No sé si han visto, les recomiendo que lean algún escrito o documental o videos que también hay del trabajo del sumo sacerdote en el día de Yom Kippur. Y bueno, la preparación. El sumo sacerdote se tenía que preparar con tiempo para ese día, porque el trabajo que hacía era durísimo en el día de Kippur. Entonces, eso hace el Yom Kippur algo muy interesante, además de las ofrendas y el proceso de echar las suertes sobre los dos machos cabríos, y la suerte de Adonai y la suerte de Azazel, y entonces que uno de estos iba a ser sacrificado y el otro tenía que ser liberado. O sea, todos los misterios que se encierran dentro de los eventos del Yom Kippur, las interpretaciones que se le dan a esto. Algunos han dicho, no, pues que Azazel es el diablo, ¿no? Y no, los dos representan a Mashiach. Los dos representan a Mashiach. Pero hay
de verdad tantas cosas alrededor del Yom Kippur. Está el tema del listoncito rojo que cambiaba de color. En los días del segundo templo, los días de Yeshua, todavía se llevaba a cabo ese ejercicio del listoncito rojo que se colgaba ahí en las puertas del Sagrado Templo y que debía de cambiar de color si el veredicto del Eterno era aceptable o favorable hacia el pueblo. Y que la historia misma señala que posterior a la muerte del Mashiach, ese listoncito ya no cambió de color. Y el Eterno lo que estaba diciendo es, ya no es necesario los sacrificios. Pero como no entendían y seguían llevando a cabo, pues vino la destrucción del santuario. Entonces muchas cosas envuelven el Yom Kippur y hacen del Yom Kippur quizás la Santa Convocación con más misterios a su alrededor, pero que todo tiene que ver con Mashiach. Y uno de los más grandes misterios es por qué el Mashiach no murió en Kippur, por qué murió en Pesach. Pero también ya dijimos, ese es otro tema. Por ahí tenemos 1 o 2 videos donde explicamos eso, por qué Mashiach no murió en Kippur. Entonces, el tema acá es que todo lo que envuelve la Santa Convocación de Yom Kippur, pues hay muchísimas cosas que todas se hacen en el templo. Entonces se requiere el templo, se requiere el sumo sacerdote, el sistema de ofrendas. Entonces hoy no tenemos nada de eso. La pregunta es, ¿cómo debemos celebrar el Kippur? Si ya no tenemos ni sumo sacerdote, ni templo, pues menos sistema de sacrificios. ¿Cómo resolvieron los judíos eso, hermanos, después de que en el año 70 el templo fue destruido? Porque el judaísmo sigue celebrando Kippur, ¿verdad? ¿Qué saben de esto? ¿Cómo se resuelve? Pues a lo más básico, ¿no? Lo que vimos en Levítico 23, lo que es el afligir el alma, o lo que hemos estado haciendo durante todo este mes y medio de los rezos y tal. Pero creo que es más, o sea, es como empezar a hacer un memorial. No tenemos templo, pero podemos utilizar lo más básico y ahí agarrarnos. Como un tiempo de introspección y como un ensayo del juicio. Muy bien. No sé cómo los judíos lo habrán resuelto, pero yo sé que, porque no lo he leído mucho, pero digo, al menos nosotros sé que debe ser así, como un ensayo de lo que pronto va a venir y también recordando la obra de Yeshua, porque pues él es nuestro sacerdote y porque él entró al Mishkan celestial, dice Hebreos, y él hizo la obra esta que nosotros, aunque en el tiempo de ellos pudieron hacer lo que tenían el Mishkan y después del templo, entonces nosotros por fe creemos en esa obra que Dios ha hecho. Muy bien, hermana Elizabeth. Muy bien. Sí, bien, grandes sabios, grandes rabinos reconocidos en la historia judía tuvieron que en algún momento pues tocar ese tema y dar alguna solución para el pueblo judío. Entonces ellos optaron por decir que las plegarias vienen a sustituir el sistema sacrificial, y la sedaká, como decía nuestra hermana, pues también. Por eso es que en los 40 días, que todavía estamos dentro de esos 40 días, hay leyes judías
mencionábamos la semana pasada, que hay leyes judías que le dicen a todos sus seguidores o a todos los judíos hasta lo que deben de hacer cada día. Hay incluso, tienen ellos hasta su programa, ¿no? Día 1 vas a hacer esto, esto y esto. Día 2 vas a hacer esto, esto y esto. Vas a visitar un enfermo, ahora vas a visitar un preso, ahora vas a ir a limpiar la casa de un ancianito, hoy vas a hacer esto. Entonces hay aumentar mucho la sedaká, aumentar mucho la plegaria. Si usualmente mis plegarias son de 5 o 10 minutos por la mañana, bueno, en estos días auméntale y tienen que ser de 20, 25 hasta media hora. ¿Me explico? Entonces así es como ellos dieron una solución, hicieron sentir al pueblo judío pues que están cumpliendo con las demandas del Kipur de otra manera. Para nosotros, creyentes en el Mashiach Yeshua, pues obviamente nosotros sabemos que el Mashiach ha cumplido esa parte. Sabemos que para nosotros el tema del perdón se vuelve una realidad en el Mashiach. Pero también, como ya dijimos, sabemos que esto no ha alcanzado todavía el perdón nacional y que tampoco hemos llegado nosotros a un nivel en donde ya no cometamos pecado. El problema con nosotros es que seguimos cometiendo pecado. Entonces, en ese sentido, sabemos que la Torá nos provee un recurso preventivo para no pecar. Pero dice la Escritura, pero si alguno cometiere pecado, entonces para eso está el Mashiach. Abogado tenemos para con el Padre al bendito Hijo. Entonces el Mashiach viene a ser nuestro recurso correctivo para los que hemos pecado, hemos fallado. Siempre y cuando, dice la Escritura, andemos en luz, como Él está en luz. Es decir, no se puede utilizar el recurso de la sangre del Mashiach a la ligera. Porque si alguno utiliza o tiene el recurso de la sangre del Mashiach como algo así, a la ligera, dice el escritor sagrado a los hebreos que entonces eres culpable de esa sangre. Estás tratando la sangre del Mashiach como algo inmundo, la estás pisoteando. Y entonces ahí sí ya te metes en un problema muy serio. Y vaya, no es algo con lo que se pueda jugar. No es algo como que, hambre, pues voy a cometer este pecado, al fin que la sangre del Mashiach me limpia de todo pecado. No, así no es. Así no funciona. Entonces se tiene que tomar muy, muy en serio. Entonces, ¿cómo lo debemos de celebrar? Pues sí, como la Escritura dice, sí con plegarias, sí con arrepentimiento, sí con obras de justicia, haciendo lo que se puede hacer. Hace rato dijimos los mandamientos, ¿no?, que están en el Kipur. ¿Qué no podemos hacer? Pues los sacrificios, ya no. El Mashiach ya fue sacrificado por nosotros. Pero ¿qué sí podemos hacer? Guardar el día. Eso sí lo podemos hacer. ¿Qué más podemos hacer? Afligir nuestras almas o guardar el ayuno. Eso sí lo podemos hacer. Entonces, lo que podamos observar de lo que dice la Torá, eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Y así es como se celebra el Kipur hoy en día. ¿Alguna duda ahí? Muy bien, número 10. ¿Mande? Bueno, pero todavía faltan otras, ¿no? La número 10 dice, ¿qué costumbres o tradiciones dentro del pueblo de Israel se llevan a cabo en la celebración actual de Yom Kippur? Pero aquí dice costumbres o tradiciones. Ahorita dijimos los mandamientos.
O sea, lo que es mandamiento escrito, que está ahí y que es lo que hacemos. Pero hay algunas tradiciones dentro del pueblo de Israel, hay algunas costumbres que se llevan a cabo en Yom Kippur. Inmersión de purificación. La inmersión, esa es una tradición, ¿verdad? El hacer una inmersión en agua como preparación para el Kippur. Y eso viene de que en el segundo templo, sobre todo, cuando se construyó el segundo templo, más bien se reconstruyó, dejaron un camino especial para los sacerdotes, para cuando ellos iban a entrar en el santuario. Y entonces había mikvé ahí. Todos los sacerdotes tenían que pasar y purificarse en agua. ¿Se acuerdan este canto que dice, Señor, llévame a tus atrios? ¿Se acuerdan? Lugar santo por donde el sacerdote canta. Está bien precioso ese canto, ¿no? Y ese canto está inspirado en el ministerio sacerdotal del segundo templo, en el recorrido que hacían los sacerdotes y donde tenían que pasar por la mikvé. Entonces ya no era una fuente de bronce, sino era realmente un lugar donde tenían que sumergirse en el agua y ser purificados. Entonces de ahí se toma esta tradición para el pueblo de purificarse en agua previo al Yom Kippur. Y esto es algo que hasta la fecha se observa como una tradición dentro del pueblo de Israel. En las sinagogas de todas partes, en el día previo al Kippur, pues todo el mundo desfila, ¿verdad? Haciendo tevilá. La recomendación, en el caso del judaísmo, entre los rabinos dan unas recomendaciones en donde ellos dicen, de acuerdo a la ley, la halajá que le llaman ellos, para celebrar una inmersión correcta, tienes que llevarla a cabo en aguas de una mikvé apropiada. ¿Qué es una mikvé apropiada? Es cuando se tiene agua corriente, como las piscinas, ¿verdad? En las piscinas, en las albercas, tienen un sistema, se han fijado que donde el agua está en movimiento. Si se han metido a la alberca, que luego les toca que hay como unos orificios, ¿no? Que pones la mano y hasta como que te quiere absorber ahí. Es el sistema que tienen para estar purificando el agua. Porque si no tuvieran eso, imagínense, ¿no? Toda la gente ahí, ¿no? Pero tienen un sistema de estar el agua ahí en movimiento y estarse purificando, filtros y todo eso. Bueno, las mikvé de las sinagogas tienen esos mismos sistemas de las albercas. Y a eso es lo que le llaman una mikvé apropiada. Por decir, nosotros tenemos aquí, algunos no saben, ¿verdad? El otro día me preguntaban, hermano, ¿a poco ahí abajo hay? Sí, ahí tenemos. Allá arriba, donde están esos tapetitos de colores, ahí abajo hay un bautisterio, que lo hicimos pues cuando éramos una congregación cristiana, entonces hay un bautisterio. Pero pues al entender que se necesita esto del movimiento de agua, pues no le hemos todavía adaptado algo para... Lo único que se requiere es como que estar sacando el agua por un lado y que regrese por otro. O sea, no es tampoco tan complicado el hacerlo. Pero sí la tenemos ahí. Y dicen los rabinos, bueno, si no puedes ir a un río, o si no puedes ir así que al mar, o si no tienen una mikvé apropiada en la sinagoga, un recurso es, porque dicen ellos que con agua de lluvia. Dice, junta agua de lluvia y purifícate con agua de lluvia. Ahora, si de plano pues no tienes nada de eso, pues mire, finalmente el agua que sale de las llaves, pues ¿de dónde la agarran? Es de lluvia. ¿O no? ¿O de dónde? Entonces dice, pues, si no tienes los recursos estos, entonces haces un baño ritual. O sea, te metes a la ducha, hacer tu tevilá,
y la manera es de frente a la ducha, de lado, de espalda, del otro lado, de tal modo que el agua pues moje todo tu cuerpo, ¿no? Por los cuatro lados, que tiene mucho simbolismo, ¿no? Por los 4 puntos cardinales, en fin, 4 letras, el nombre del Eterno, y hay varias cosas por los que recomiendan este tipo de ritual. Pero bueno, ahí hay un recurso. Y cuando estudiamos la Tevilá, pues estudiamos la importancia, ¿no? Esto del baño. Recuerdan que hablábamos incluso que cuando estás enfermo, ¿cuántos han estado en el hospital, internados en el hospital? Y verdad que en el hospital te bañas o te bañas. Sí. Ahí no te salvas ni un día de no bañarte. Y si no te puedes parar, pues viene la enfermera y aunque sea con una esponja, pero que te bañas, te bañas. Entonces toman muy en serio esto de que tienes que bañarte, es parte de la salud. Y no sé, hermanos, pero ¿a poco no es cierto que después de bañarte te sientes a gusto, rico, distinto, bien? Te sientes bien. No sé si les ha pasado incluso con las cosas, como los vehículos. Cuando tú llevas el coche a lavar y sales del lavadero, sientes hasta el coche como que funciona mejor. Oye, mira, se le quitó la falla que traía. De verdad. Bueno, ahí está mi hermana hace poquito, ¿sí o no, Ale? ¿Sí o no, que traía una falla en el carro y cómo se arregló? El mecánico le dijo. Dijo, mire, todo lo que necesita este carro es que lo lleve a un lavadero y que se lo laven bien por abajo, pero bien. Porque ese ruido que trae ahí es de que está muy sucio abajo el carro. Lo llevó, lo lavaron, mira, santo remedio. Entonces, hay que bañarse, ¿no? En conclusión, hay que bañarse más seguido y los carros, lavarlos y todo, ¿no? Si no fallamos. Entonces, esto pero bueno, este es un baño ritual, esto es un baño especial. Entonces, no nos bañamos, pero de una forma distinta al baño diario, como ya dijimos, de frente, de espaldas, del lado, del otro lado, y por supuesto, haciendo una bendición, consagrando al Eterno y preparándonos para el Yom Kippur. Entonces ahí hay un consejo para los que quieran hacer la Tevilá. Si tienen oportunidad, pues vayan al río, ¿verdad? Y allá en el río hacer Tevilá antes de Kippur. Eso sí. Que dice Iván, está bien contaminado el río. Bueno. Al malecón. No se lo recomiendo. Salir Agarran ahí alguna, X-Men, no sé, te vuelves mutante o algo ahí con las aguas de la laguna. ¿Qué otra costumbre o tradición, hermanos? Ya dijeron, la Tevilá es una. Ropas blancas elegantes. Sergio, otra vez. No usar zapatos de cuero, no usar zapatos de piel. Esa es otra tradición. Luego vamos a recordar el porqué de esto, ¿no? Pero, bueno, el día de Kippur, que compartamos por ahí unas reflexiones, vamos a tocar también eso, de por qué no zapatos de cuero. No, ese día del Kippur, cero cremas, cero aretes, cero maquillaje, nada de eso, cero joyas, relojes, nada. En Kippur, nada de eso. Son tradiciones, ¿verdad? Vestir ropa elegante, blanca. Vestir de una forma sencilla, pero bien, o sea, elegante, pero sencillo, de preferencia color blanco. De preferencia el color blanco, asemejándonos a ángeles, ¿no? Que nos vean así como angelitos en Yom Kippur. Son tradiciones, ¿sí? Yo me pido creo que una vez lo puso
vistiendo de blanco todo el día haciendo la fiesta. Pero el fin era ese, estar vestidos de blanco. Sí. Pedir perdón al prójimo, en especial a los padres. Otra costumbre para el Kipur, bueno, previa al Kipur, es ponte a cuentas. Ponte a cuentas con tus círculos más íntimos, pídele perdón a tus padres, pídele perdón a los papás a sus hijos, pídele perdón a tus maestros, ponte a cuentas. ¿Sí? Esa es otra costumbre o tradición. O sea, la Torah no dice que hay que hacer eso, pero en las interpretaciones de la Torah, por boca del Mashiach, sí tenemos eso, como algo que hay que hacer. ¿Alguna otra? Oración y lectura de los tequilim que nos hablen sobre el perdón. Muy bien, también otra costumbre, tradición, algunos salmos seleccionados especialmente que hablen sobre el tema del perdón, que nos animen o nos muevan hacia el perdón. Estudian Jonás. El estudio del libro de Jonás, ¿verdad? En Kippur es otra tradición también. Muy interesante, por cierto. Bueno, ¿alguna otra que recuerden? Tradición, costumbre. Hermano, se levanta la mano. ¿Sí? Hay una que vi que ahorita en la actualidad en Israel hay unas comunidades muy ortodoxas que hacen caparot, matan gallinas y derraman sangre. Ah, sí. Y hacen esto como si fuera sacrificio. Sí. Son tradiciones de ellos. Es una tradición judía, ¿verdad? Que es un gallo, ¿no? Y le dan 3 vueltas a la cabeza. Que ese es... Sí, ese es a manera del caparot, ¿verdad? O sea, sustituyendo el sacrificio del templo. En el judaísmo mesiánico hay una costumbre también, me acordé ahorita que dijo del gallo, ¿no? Hay una costumbre, y lo hemos hecho acá, que es en una servilleta, o puede ser un pedazo de tela, pones un montoncito de tierra y luego en ese montoncito de tierra derramas vino, o en este caso jugo de uva. Y ese sustituye al gallo, ese sustituye al gallo de los judíos, pero acá es en el mesianismo. Y se derrama el jugo como un simbolismo de la sangre derramada del Mashiach y se recita una bendición, y ese es como el caparot de Yom Kippur del mesiánico, ¿sí? Es una costumbre, es una tradición también, y es algo bonita y es algo ilustrativo. Es más, lo vamos a hacer primeramente el Eterno el martes. Vamos a preparar nuestra servilleta y nuestro montoncito de tierra y todo para hacer caparot. No, porque el gallo sí, eso ya es otra cosa. Ese ya es querer insistir con el sacrificio. Bueno, pues así concluimos, hermanos. Muy bien. Ya son todas las 10 preguntas. Gracias, hermanos que estuvieron en clase participando, hermana Poli, hermana Ketita. Bendiciones.